Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia en línea, este tiempo que dedicamos para juntos profundizar, conocer y aún meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiera el Señor que hoy podamos ser inspirados una vez más por sus palabras, dirigidos por ella, que sea clara para cada uno de nosotros, que podamos en nuestros corazones y en nuestras mentes ser iluminados este día. Así que espero que estén listos y dispuestos para que juntos transitemos algunas verdades más en relación a la palabra de nuestro Dios. Pero antes, ¿qué te parece si tomamos un instante para orar y agradecer al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar en este lugar y hacerlo juntos? Padre, quiero darte gracias en este momento, junto a la iglesia, junto a todos nuestros hermanos y aquellos que hoy tienen a bien compartir este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar contigo, la oportunidad de estar juntos y también de recibir la palabra que viene de ti. Te pido, Señor, que mientras hablo a la mente, tu Espíritu también pueda hablar a nuestro espíritu y confirmar que es tu palabra y que ella pueda encontrar un asidero firme en nosotros y que podamos tomar esa palabra para transitar a partir de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir un rato en la palabra del Señor en un mensaje que he llamado Tras la ruta de una promesa. Cuando hemos recibido una promesa de Dios, quizá una de las partes que no es fácil es ir de la promesa al cumplimiento de la promesa, porque no siempre ocurre en el mismo instante. De hecho, en la mayoría de las oportunidades, de las veces, no ocurre en el mismo momento. Quizás haya una que otra situación en la que tal cosa ocurra, pero por lo general, cuando recibimos una promesa de parte de nuestro Dios, pues obviamente tenemos que transitar hacia el cumplimiento, es decir, hasta ver el cumplimiento. Y dependiendo de la promesa, del tipo de promesa, de la trascendencia de la promesa, de las implicaciones de la promesa, puede pasar más o menos tiempo. Así que lo que sucede allí en ese espacio de tiempo, creo que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, de tal manera que en lugar de entrar en preocupación, en ansiedad, en tensión, podamos nosotros aún de antemano saber cómo transitar esa ruta. No sé si te ha pasado, a mí muchas veces, pero la verdad es que a veces creemos una palabra que viene de Dios. Sin embargo, en el camino para ver su cumplimiento suceden tantas cosas. Algunas veces estamos arriba, otras veces abajo, a veces estamos confiados en lo que va a suceder, a veces sentimos que ya nada va a ocurrir, pero la misma Escritura nos dice que la palabra de Dios es fiel. Así que Dios va a honrar su palabra. El punto es cómo hacer mientras tal cosa ocurra, qué hacemos ahí en ese transcurso de tiempo para que nos mantengamos enfocados en la verdad que hemos recibido de Dios y no distraídos o confundidos en el tiempo sin saber en ese momento realmente qué esperar. Por eso entonces vamos a hablar de esa ruta. Y para eso quiero que utilicemos una porción de la Escritura, que veamos una porción de la Escritura, que es la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, los versículos 6 al 10. Vamos a ir leyendo esta carta o esta porción de la carta en la medida que vamos entonces extrayendo algunas verdades allí, algunas cosas que necesitamos tomar en cuenta, y así vamos avanzando a través de la lectura. Mira lo primero que dice en el capítulo 5, repito, de la primera carta del apóstol Pedro, versículo número 6. Vamos al versículo número 6. Dice así: Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Pienso que asumir con humildad es lo que nos
dispone a ver o a experimentar la exaltación, el levantamiento que viene de nuestro Dios. Y es lo primero que encontramos allí en estas palabras del apóstol Pedro. Vamos a unir esto a las promesas. Cuando hemos recibido una promesa de parte de Dios, estamos hablando exclusivamente, o vamos a hablar exclusivamente de las promesas que nos vienen de Dios. Porque hay otras fuentes de promesas, pero obviamente no vamos a poder controlarlas o no vamos a poder aplicar siempre estas cosas en relación a las personas, porque las personas sí pueden cambiar en el camino. Pero en relación a Dios, cuando empeña una palabra, Él es fiel. Por eso entonces podemos incluso ver que es hasta predecible cuál es el accionar de Dios a partir de un compromiso que Él hace con una persona. Así que lo primero de lo que quiero destacar acá de lo que dice el apóstol Pedro es que necesitamos asumir una actitud de humildad, porque la humildad nos ayuda a confiar primeramente en que lo que Dios ha dicho es lo que Él está comprometido a hacer, asumirlo con humildad. En este caso, eso tiene algunas implicaciones para nosotros. A veces batallamos al recibir una promesa con el pensamiento de Dios tiene que hacerlo, Dios debe hacerlo de esta manera, Dios debe hacerlo en este tiempo, en lugar de asumir la actitud humilde y decir: Señor, gracias por comprometerte conmigo. Así como confío en tu promesa, confío también en ti. Confío en que tú sabes cuál es el mejor momento para mí, tú sabes cuál es el momento en el que tal cosa debe ocurrir. Tú conoces mejor que yo todo lo que debe suceder antes de que tal cosa llegue a suceder, y quiero asumirlo, Señor, con humildad. Quiero asumirlo no con la prepotencia de esperar o dar órdenes para que las cosas sucedan, sino que cuando la promesa viene de ti, quiero hacerlo con la debida confianza y la seguridad que me da la humildad delante de ti. Tú eres Dios, tienes un pensamiento más elevado que yo, tienes un conocimiento más amplio que el mío, y por eso entonces aprendo a esperar. Así que cuando recibimos una promesa, hacerlo con humildad. Por otro lado, también tiene la implicación de hacerlo sabiendo que no es por algo que nosotros hayamos hecho, algo que nosotros nos hayamos ganado, porque cuando Dios se compromete, lo hace por mera gracia. Es decir, cuando Dios ofrece algo, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos favorece con alguna palabra, con alguna promesa, con algún compromiso que Él hace con nosotros, no debemos olvidar que no se trata de nosotros, sino de la bondad de Dios que se manifiesta en nuestras vidas de esa manera. Y asumir esto con humildad nos lleva entonces a entender que no es algo que nosotros nos hemos ganado, no es algo a lo que nosotros necesitamos entonces ejercer con derecho el que tal cosa llegue a ocurrir, sino con la actitud agradecida de decirle: Señor, gracias, porque aún esto, aunque no tendrías que hacerlo por mí, te estás comprometiendo a hacerlo. Y eso entonces nos lleva a valorar aquello que Dios en su momento haya dispuesto para nosotros. Por otro lado, con humildad necesitamos también preguntarnos: ¿cuál es mi parte en esta promesa? Cuando observamos la Escritura, nos damos cuenta que la mayoría de las promesas de Dios están unidas a una determinada condición. Es decir, algo que debe suceder antes de que tal promesa llegue entonces a enrumbarse hacia su cumplimiento. Es en la mayoría de los casos. Y esto ocurre porque Dios nos da la oportunidad y la libertad de que nosotros participemos de aquello que Él se ha comprometido o se está comprometiendo con nosotros. Así que necesitamos con humildad preguntarnos, no solamente qué es lo que Dios va a hacer, no es lo que Dios se está comprometiendo a hacer, sino preguntarnos también qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Y con esa mansedumbre, con esa humildad, decirle: Señor, voy a hacerlo, voy a hacer aquello que me estás pidiendo. Lo que depende de mí, yo lo haré, y en lo que depende de ti, confiaré en que en su momento tú vas entonces a hacerlo. Por ejemplo, vamos a mencionar quizá un par de promesas que tienen esa característica.
Por ejemplo, Dios promete que Él va a perdonar nuestros pecados. Así lo dice la Escritura, es una promesa. En Cristo Él perdona nuestros pecados. Pero, por ejemplo, hay una frase en la Biblia que lo dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es decir, Él va a perdonarnos, pero antes nos dice, hay una condición. ¿La condición cuál es? Confiesa tus pecados delante de mí. En otras palabras, si no confiesas los pecados, ¿cómo entonces puedo ejercer esa promesa que he hecho en ese particular sobre tu vida? En otra área, por ejemplo, hay una frase bastante conocida por la mayoría de los creyentes, y es eso: clama a mí y yo te responderé. Bien, así que Dios está comprometiéndose a responder, pero hay una condición previa, es que yo clame a Él. Dios no puede responderle a alguien que antes no se toma el tiempo para ir a Él en busca de su ayuda. Bien, entonces, en ese particular, cuando entendemos que en muchas de estas promesas, y pudiéramos mencionar son tantas las promesas de parte de Dios, pero siempre la pregunta que tenemos que hacernos allí es: ¿cuál es mi parte? Y no solamente saber cuál es mi parte, sino aún con humildad poder entonces tomar la decisión de llevarla adelante, hacerla. Es decir, si Dios nos pide, mira, haz esto o aquello, entonces nada, sin cuestionamientos, sin preocupaciones, sin preguntarnos cuáles son las razones, simple y llanamente en obediencia hacer aquello que Dios nos pide. Dios no es que quiere violentar nuestra racionalidad, no, lo que Él quiere es que nosotros podamos confiar. Obediencia quiero, dice la Escritura, hablando Dios, dice, obediencia quiero, no sacrificio. Es decir, más que sacrificios, lo que quiero es que tú seas obediente, y para eso hace falta algo, y es precisamente ser una persona humilde. ¿Para qué? Para que una vez que lo hagamos, dice la Escritura, que en su tiempo Dios entonces nos va a exaltar, es decir, va a honrar aquello que nosotros hemos dispuesto a hacer. Miren lo que sigue diciendo la porción de la Escritura. Les recuerdo que estamos leyendo la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Ahora vamos al versículo 7. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Como también lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 12, donde encontramos esto, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. En esa ruta hacia el cumplimiento de la promesa, ¿sabes con qué vamos a batallar algunas veces? Con la ansiedad. Es decir, cuando alguna cosa que esperamos todavía no vemos que sucede, comenzamos a experimentar ansiedad dentro de nosotros, precisamente por lo que aún expresa el libro de Proverbios, porque cuando esperamos en algo, tenemos esperanza de que algo suceda, pero aquello se tarda en el tiempo, entonces nuestro corazón comienza a experimentar ansiedad, comienza a experimentar tensión, comienza a experimentar preocupación. Bien, por eso dice que cuando el deseo se cumple, entonces eso se quita. Pero, ¿qué importancia tiene que nosotros entonces, en lugar de solo esperar ansiosamente hasta que esto llegue a suceder, que podamos, aún mientras todavía no sucede, poder hacer esto que dice el apóstol Pedro, que dice es: depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. En otras palabras, mientras vamos del punto A al punto B, mientras una promesa que ha sido entregada se cumple, no podemos perder de vista esto que es importante, que más allá de la promesa está la persona que se ha comprometido. Y lo que el apóstol nos dice es: no se preocupen, porque Él tiene cuidado de ustedes. En otras palabras, mientras las cosas que tienen que suceder, mientras las cosas que tienen que ocurrir ocurren o suceden, entonces Dios seguirá siendo fiel y estar con nosotros mientras que ese proceso llega a darse. ¿Qué va a ocurrir allí? Que nuestra ansiedad comienza entonces a bajar. ¿Sabes qué? Pienso esto: cuando dejamos de temerle a lo posible, comenzamos a creer en lo imposible. Quiero explicar eso. Es decir, muchas veces nuestras ansiedades, nuestros temores, es cuando
miramos y comenzamos simplemente a creer en lo posible. Es decir, aquellas cosas que seguirán un curso normal y que de pronto no se parecen a lo que Dios nos ha prometido. Digamos que una persona está enferma. Si la persona está enferma y cree y dice, hay una promesa de Dios de sanidad sobre mi vida, pero es probable que la sanidad tarde en llegar. Muy bien, digamos que por alguna causa, alguna razón. Pero miremoslo así entonces. ¿Qué ocurre? Si la persona solo se centra en lo que es posible, y lo que es posible, ¿qué es? Lo que es posible es que la enfermedad no ceda, lo que es posible es que la persona quizás pueda perder su vida a raíz de esa enfermedad. Pero cuando me centro solo en lo que es posible y en creer en lo que es posible y ahora en atemorizarme por lo que es posible, quitaré la mirada de aquello que es lo que estoy esperando, que es lo imposible, que es lo sobrenatural, que es lo que Dios hará de acuerdo a la promesa que Él ha hecho. Por esta causa, entonces, nosotros necesitamos llevar nuestra ansiedad al Señor como el mismo Jesús lo decía. El mismo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice. Esto quiere que aprendamos de Él, y es esto, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Lo que está diciendo, si eres humilde, que fue lo primero que decíamos, ¿verdad? Si eres humilde, entonces una de las cosas que debes esperar es que cuando traes tus cargas al Señor, tus ansiedades al Señor, entonces lo que sucederá es que Él le dará descanso a tu alma. Miren, hay cosas que no vamos a poder controlar. Es decir, que algo suceda de una determinada manera, que tú tomes un rumbo. No siempre vamos a poder controlar tal cosa. Es más, en lo que depende de Dios, nosotros no tenemos ningún tipo de control. Eso está bajo su competencia. Es Él el que puede saber cuándo cada cosa va a suceder. El punto es que mientras esas cosas van corriendo, algo que nos ayuda a vencer la ansiedad es colocar esas ansiedades en las manos del Señor. Decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. No quiero dejarme atrapar por lo que ven mis ojos, dejarme atrapar por las circunstancias, sino permanecer firme, ni siquiera es en la promesa, sino firme en la persona que se ha comprometido. Porque entonces lo que dice el apóstol Pedro, de lo que acabamos de leer ahí en el versículo 7, es por esta causa, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Si eres un hijo o una hija de Dios, no importa si una determinada promesa ya se ha cumplido o está por cumplirse, hay algo en lo que Dios no fallará, y es esto: Dios cuidará de sus hijos. Así dice la Escritura, como Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros, aquellos que hemos decidido confiar nuestras vidas al Señor. Así que, mira, vamos en la ruta, recibimos una promesa, lo hacemos con humildad. Mientras la promesa no se cumple, quizás experimentamos un poco de ansiedad. Ahora, cuando tal cosa ocurre, necesitamos ir a Dios, pero a veces las cosas se ponen aún un poco más complicadas todavía. Mira lo que dice el versículo 8. En esa ruta las cosas pueden aún complicarse más. Practiquen, dice, el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el adversario, el diablo, tratará entonces de destruir tu fe, hacerte dudar de Dios y aún desvanecer la esperanza mientras todavía transitas la ruta hacia esa promesa que Dios va a cumplir en tu vida. Sí, así que lo recibimos con humildad, y al principio quizás lo hacemos también con entusiasmo, lo hacemos con mucha esperanza, pero cuando la esperanza que tenemos se tarda, nuestro corazón puede afligirse, la ansiedad puede comenzar a tocar nuestra mente, nuestras emociones, en fin, ahí entonces debemos recordar traer estas cosas a Dios, pero eso no garantiza que un tercer elemento venga sobre nuestras vidas, y es el ataque que nuestro adversario hará, porque Él está interesado en que nosotros dejemos de confiar y de creer en Dios. Lo
Lo ha hecho desde el principio de la humanidad y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo es esto: ejerzan dominio propio y manténganse entonces firmes. ¿Por qué? Porque el adversario vendrá contra ustedes, vendrá contra nosotros. Y si es que estamos esperando algo de Dios, atacará precisamente en esas áreas. La verdad es que mientras esperamos una promesa, el mundo continúa, las cosas siguen su curso. Las cosas pueden a veces estar en apariencia bien, en apariencia mal, y eso quizás no cambia, eso no cambia en nada la promesa de Dios. Pero Satanás conoce nuestra humanidad, sabe que somos simplemente seres humanos, que tenemos ciertas debilidades, y allí tienes que estar preparado para que tal cosa ocurra. Vendrá ataque a tu fe, vendrá ataque a tu confianza, vendrá ataque a tu esperanza, y eso es normal. Si nosotros como hijos de Dios creemos que una vez que Dios da una promesa, ya nada va a venir contra nosotros, estamos esperando algo que no va a suceder. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una batalla entre lo bueno, entre lo malo. Va a haber una batalla entre la esperanza contra la esperanza, entre las cosas naturales contra las sobrenaturales, entre las cosas que son posibles contra las cosas que son imposibles. Son batallas que necesitamos esperar. El apóstol, diciéndole a uno de sus discípulos, el apóstol Pablo le dice que necesita pelear la buena batalla de la fe. De eso se trata. Cuando Dios nos da una promesa, no es que todas las cosas van a correr río abajo. A veces hay cosas que se presentarán contra corriente, y es allí entonces en el que más esfuerzo quizás estamos tratando de hacer en lo espiritual, en fin, y entonces el enemigo tratará de ganar ventaja. ¿A qué tenemos? Identifica las artimañas de Satanás en ese particular. Necesitamos entonces, como dice ahora el versículo número 9, saber qué hacer cuando tal cosa ocurra. Quizás ahora mismo estás atravesando en esa ruta hacia tu promesa, estás atravesando ataques espirituales, ataques de tu adversario. Y por cierto, los ataques espirituales no siempre se ven como ataques espirituales. A veces se ven como cosas muy normales y cosas muy naturales. Por ejemplo, Dios ha prometido prosperarte. Bien, y dice, este es el año de la bendición de Dios para tu vida, y Dios promete prosperarte. Pero resulta que una vez que recibes esa promesa y comienzas a transitar sobre ella, la economía del país o la economía del lugar donde te encuentras, entonces más bien baja, y entonces allí comienzas a experimentar duda, porque dices, ahora que recibo la promesa, mira qué es lo que ocurre. ¿Será que no es así? ¿Será que esto no es para mí? ¿Será que esto es para otro tiempo? En fin, comenzamos a batallar en eso. Si Satanás mira eso, entonces se meterá en medio de esa situación para hacerte decaer, para hacerte dudar. ¿Para qué? Para que se convierta como en una profecía que se autocumple. Es decir, cuando la persona duda, y cuando dudamos somos como las olas del mar, dice la Escritura. Cuando la persona duda, entonces va a ver que las cosas decaen. Y entre las cosas decaen, duda más. Y si las cosas no llegan a suceder en el tiempo que ellos esperan, Satanás dice, ve, no era cierto. Y allí la persona comienza no a dudar de las circunstancias ni de su comportamiento, sino que comienza a dudar de Dios. Hay cosas que van a ser normales, solo que necesitamos esperarlas. Por eso dice el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios que nosotros necesitamos enfrentar este tipo de cosas colocándonos toda la armadura de Dios. ¿Para hacer qué? Mira lo que dice el versículo 9. Resistan, lo dice, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Apliquemos esto a las promesas. Repito entonces, recibimos la promesa con humildad. Bien, sabemos que viene de Dios. Con gratitud la asumimos. Pero cuando empieza a tardar la promesa en llegar, experimento un poco de ansiedad.
bien, y el apóstol nos dice, lleven esa ansiedad al Señor, porque si no, entonces lo físico comienza a afectarse en la espera de aquello que estás anhelando en el corazón. Digamos que eso es lo que hacemos. Pero luego nos encontramos con que hay un adversario que demanda de nosotros mucho dominio propio para poder mantenernos en la ruta a pesar de los ataques que vienen a nuestra vida. Pero estamos allí. ¿Y cómo hacemos frente a esto entonces? Al adversario, en medio de una promesa, en medio de algo que Dios te ha dado, al adversario no se le huye, se le resiste. No salimos corriendo ante la primera prueba, ante la primera dificultad, ante la primera tentación o ante la primera cosa que el enemigo lance contra nosotros, sino que lo que el apóstol dice es plántense y resístanlo. Pero hay una forma de resistirlo y es esta, manteniéndose firmes en la fe. En otras palabras, mantente firme en lo que crees. Si Dios te ha dado una promesa, no importa si se ha cumplido o todavía está por cumplirse, tú mantente fiel a esa promesa, mantente confiado en el Dios que ha prometido, firme en la fe, porque es la fe la que hará resistencia al adversario. Y por cierto, en ese particular, con la palabra de Dios, es la única arma que puede quebrantar la mentira y el engaño del adversario. En otras palabras, necesitamos en esos momentos mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes creyendo la palabra de Dios, porque todos, desde el mismo Jesús, que era el Hijo, el unigénito del Padre, que vino para estar con nosotros, desde el mismo Jesús fue tentado, fue probado, atravesó situaciones, circunstancias, desde la promesa que se hizo miles de años antes hasta el tiempo de resurrección, pasaron tantas cosas, pero se mantuvo fe desde su nacimiento hasta la cruz, y de la cruz a la resurrección se mantuvo fiel, se mantuvo firme en una sola cosa, en la palabra de Dios, porque aquel que lo había enviado era fiel. Si lo vemos en lo humano, desde su nacimiento, que era una promesa cumplida con una estrella que decía que el Hijo y que el Mesías, el Hijo de Dios y el Mesías estaban naciendo, hasta su muerte y resurrección pasaron más de 30 años, 33 para ser exactos. Así que esa ruta no fue corta, esa ruta fue larga, y sin embargo Jesús se mantuvo firme en la fe. Satanás vino contra él muchas veces. Quiso acabarlo, sí. Utilizó situaciones para destruirlo, sí. Pero se mantuvo firme en la fe. Y es a lo que hoy también te animo. Quizá estás en esa etapa que parece un poco tenue, un poco oscura. Es decir, allí está la fe, pero te estás batallando entre la fe y la sombra de la duda, entre creer y cambiar, entre creer y abandonar la idea, entre creer y abandonar la confianza y la fe en Dios, y estás allí y sabes que espiritualmente estás siendo atacado, sabes que espiritualmente estás siendo bombardeado en esas áreas, y en ese momento a lo que hoy te animo es que en ese momento puedas aplicar esta palabra del apóstol y resistir la prueba, resistir. Y algo que ayuda es esto. Es interesante porque el apóstol lo que dice allí es: resistan con la fe, y recuerden esto, no son los únicos que están atravesando una situación como esta. Es decir, todos los que anhelan la misma promesa están atravesando o han atravesado las mismas circunstancias. No están solos en esto. En otras palabras también, es decir, Dios sabe que no eres la única persona que atraviesas una situación como esta, que no atraviesas una prueba y una aflicción en solitario, que hay otras personas que también lo están haciendo, pero cuando nosotros podemos colocarnos por encima de esa circunstancia por medio de la fe y confiando en la palabra de Dios, entonces al final resistimos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque si te aferras a quien dio la promesa, como se dice
como habla la Escritura en relación a Moisés, que dice que se mantuvo firme como viendo al invisible. En otras palabras, en medio de las situaciones que ahora mismo puedas estar atravesando, esos retos de fe que sabes que han venido a tu vida precisamente porque estás transitando la ruta de una promesa en algún área de tu vida, entonces a lo que yo te animo es que te mantengas firme, puesto tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué ocurrirá entonces? Mira lo que termina diciendo los versículos 10 y 11. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, mira, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria, a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que confía, llegará el momento en el que Dios mismo, el Dios que te introdujo a su gracia, a su infinita gracia, el Dios que prometió, el Dios que se comprometió con eso por pura gracia, será aquel que te restaurará, te hará fuerte, te hará firme y te hará estable. Ese es un momento entonces para disfrutar. Llegará el momento, y pon tus ojos en eso, llegará el momento en el que podrás disfrutar de esa promesa de Dios, disfrutar de su gracia, disfrutar de su gloria, y a eso también te animo este día. Por cierto, hay cosas que son cíclicas, hay promesas que tú estás esperando, pero hay promesas que ya han sido cumplidas en ti. Quiero recordarte esto que en algunos momentos quizás he dicho. No permitas que la espera de promesas por venir te impida disfrutar y celebrar las promesas que ya han sido cumplidas en tu vida. Que no vayamos como detrás de un horizonte que pareciera no tiene fin, sino que ante cada cosa que hemos recibido de Dios, celebremos su gracia, celebremos su poder y disfrutemos de lo que hemos recibido de Él. Y aun cuando eso que ahora mismo estás esperando llegue a cumplirse en tu vida, y confía que así será, porque el mismo Dios, el Dios que por su gracia, ese Dios de gracia que te introduce al reino suyo, es el que se ha comprometido. Cuando Dios haga tal cosa, entonces la promesa es esa: podrás celebrar la gracia y el favor de Dios. Por eso entonces quiero cerrar este día animándote a esto. No te centres en la promesa, céntrate en la presencia de aquel que ha prometido. Porque aunque una promesa todavía no se haya cumplido, el que la dio va contigo. Y eso es más importante que un deseo cumplido. Revisemos entonces esa ruta. Cuando recibimos una promesa, hagámoslo con humildad. Hagamos nuestra parte. Conozcamos exactamente lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Y conozcamos también aquello en lo que Dios se está comprometiendo. Ten claro que en medio del transitar y antes de recibir, ten claro que experimentarás momentos de ansiedad. Somos humanos. No es que simplemente porque ya creemos en Dios, todas las cosas van a estar tranquilas dentro de nosotros. No, a veces vamos a experimentar ansiedad. Pero cuando tal cosa ocurra, recuerda, lleva tu ansiedad al Señor. Porque más que una promesa, es una persona que se ha comprometido contigo a estar y a cuidar de ti. Espera también oposición. El adversario, cual león rugiente, tratará de devorarse tu fe,
Tratará de devorarse tu tranquilidad, de trastocar tu paz. Él lo hará. Espera que Él lo haga. Ese es su trabajo. ¿Sí? Eso es como en un juego o una competencia. Por ejemplo, en un partido de fútbol. Nadie salta al campo de juego a jugar un partido de fútbol pensando que no va a tener ningún tipo de oposición. Alguien tratará de quitarte el balón, porque de eso se trata. Y ese es el juego que el adversario hace. No es que el arco va a estar libre para meter el balón todas las veces que querramos. No, allá habrá alguien haciendo oposición, tratando de evitar que nosotros podamos hacer tal cosa. Eso va a suceder. No puedo esperar que la oposición del adversario no venga contra mi vida. Pero lo que sí puedo hacer es resistir firme, sabiendo que soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Resistir firme, sabiendo que quien tiene que huir es Él y no yo. Lo que sí puedo hacer es mantenerme plantado en la fe del Hijo, colocando mis ojos en el autor y en el consumador de la fe, hasta que tal cosa llegue a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Satanás va a retroceder, recordando que no eres la única persona que atraviesa un tiempo complicado, que no eres la única persona que atraviesa un tiempo difícil, pero que Dios mismo va a levantarte cuando haya pasado el tiempo y cuando el tiempo preciso de Dios para el cumplimiento de tal promesa llegue, Dios mismo va a levantarte. Mucho tiempo pasó de la promesa de un Mesías, pero un día en Belén una estrella apareció. Era el momento. Y Dios conoce el momento. Dios conoce el tiempo. Y cuando ese tiempo llegue, entonces recuerda esto: celebrarás su gracia. Prepárate para celebrar su poder y su gracia, esa que obra en tu vida. Por eso hoy quiero animarte. Mantente en la ruta hacia la promesa. Ciertamente, mantenernos en el camino no evitará que a veces, cansados, tengamos que sentarnos a la orilla del camino, como sin fuerzas. Pero en el camino, no abandones la ruta, aún en el camino, con esta convicción de que al final, aún esas fuerzas que sientes que has perdido, Dios las devolverá. Porque quiero volver a leer, para finalizar, esa frase que está en el capítulo 5 del primer libro de Pedro que estamos leyendo. Al final del versículo 10 dice que Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Que esa sea una convicción de fe para ti en este tiempo, en el nombre de Jesús. Oramos juntos. Quiero hacer un par de oraciones. La primera es con aquellos que hoy quizá han estado con nosotros, pero aún no has entregado tu vida a Jesús y hoy quieres hacerlo. Quieres reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si ese es tu caso, haz una pequeña oración conmigo. La mayor promesa que Dios ha hecho para ti es salvarte. Pero esa salvación que Dios ha prometido tiene una pequeña condición, y esa condición es: todo el que cree en mi Hijo, entonces yo lo salvaré, dice el Señor. Si creemos en Jesucristo, Dios, que es fiel, traerá salvación. Por eso, si hoy dispones creer en Jesucristo como Señor, como Salvador, si dispones creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces hoy hay una promesa que Dios abre para ti, y es salvarte. Si ese es tu caso, si no lo has hecho antes, pero hoy quieres hacerlo, entonces, ¿por qué no oras conmigo de esta manera? Dile: querido Dios, gracias. Gracias por este momento en el que hablas a mi corazón y me muestras que hay promesas tuyas para mí, en especial la promesa de salvación. Quiero vivir confiado, quiero vivir seguro, quiero vivir tranquilo, quiero vivir esperanzado en ti, y sé que puedo hacerlo en ti. Dile: perdona mis pecados, los cuales confieso delante de ti. Dile: reconozco delante de ti que he hecho cosas que no han estado bien. Pero a partir de hoy
no solamente te confieso mis pecados, sino que te confieso como mi Salvador y aquel que me perdona. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, háznoslo saber. Escríbenos alguna nota, llámanos, ven si estás aquí en la ciudad de Cabodare, ven a alguna de nuestras sedes y vamos a estar encantados de compartir contigo un tiempo. Pero quiero también hacer ahora mismo una oración por el resto, por todos aquellos que hoy que han estado con nosotros, pero que ya de antemano se reconocen como hijos o hijas de Dios. Quiero agradecer al Señor por tu vida. Quiero recordarte una vez más que las promesas de Dios, es Dios mismo el que camina a tu lado. Que Dios fortalezca tu vida en este momento. Que al mirar hacia atrás no solamente veas las promesas que todavía no se cumplen en tu vida, sino que puedas ver aquellas promesas que Dios hizo y que ya son una realidad en ti, que se han cumplido en tu vida, y que eso aún te ayude y fortalezca tu vida de tal manera que puedas seguir en la ruta de esas promesas que aún están por cumplirse en tu vida. Que puedas recordar que Dios es fiel. Oro al Señor y te bendigo en su nombre. Pido a Dios que bendiga tu casa, tu familia, que en lo que emprendas y hagas puedas ver la mano de Dios sobre ti. Si estás enfermo, que puedas transitar con confianza y fe la promesa de sanidad de Dios y que puedas experimentarla en tu vida. Bendigo tu matrimonio si estás casado en el nombre de Cristo Jesús. Si estás ahora mismo atravesando un tiempo de ansiedad, que hoy la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida, llene tu corazón. Que la paz de Dios inunde tu casa, que inunde ese lugar donde ahora mismo te encuentras. Si has tenido alguna pérdida, si sientes que has perdido la ruta, el camino hacia ese anhelo de tu corazón y hacia las promesas de Dios, oro a Dios para que a través de su Espíritu Santo Él te haga volver al camino y que puedas otra vez con esperanza y confianza y fe seguir transitando con la seguridad de que fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Bendigo en el nombre del Señor tu vida. Amén y amén. Un abrazo, querida familia. Si hoy has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas, continúa haciéndolo en esa área también. Agradezco al Señor por ti y sé que hay promesas que Dios ha colocado para ti, a tu disposición en relación a esta área. Por eso, cuando nosotros honramos a Dios, podemos estar seguros de que Él cumplirá su palabra de honrar nuestras vidas también. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad.